Que no pan del cúnico, pero esta serie podría indignar a muchos. Hola, bienvenidos a la Cueva del Geek. Yo soy Dante y hoy hablaremos de la polémica bioserie de Chespirito, una obra que considero que no deberías ver si lo que buscas es una crónica 100% fiel. Pero no todo es tan gris. Síganme los buenos y descubramos juntos qué ofrece este proyecto. Roberto Gómez Bolaños, mundialmente conocido como Chespirito, nació en Ciudad de México el 21 de febrero de 1929. Fue hijo de Francisco Gómez Linares, un ilustrador y dibujante de prestigio en medios impresos de la época, y de Elsa Bolaños de Aguilar, una secretaria bilingüe de gran carácter y con una destacable pasión por la escritura, principalmente por la poesía. Pese a estar rodeado de arte y creatividad, el segundo de 4 hijos se decidió a dejar de lado la vena artística y estudió ingeniería en la UNAM. Aunque nunca ejerció esta carrera, pues con el pasar del tiempo comprendió que su vocación era contar historias. En la búsqueda por alcanzar su sueño, dio sus primeros pasos como guionista publicitario, para luego escribir libretos para otros cómicos, hasta que su ingenio lo catapultó frente a las cámaras. En la década de 1970 dio vida a personajes inolvidables como el Chavo, el Chapulín Colorado, el Dr. Chapatín, entre muchos otros. Falleció el 28 de noviembre de 2014, pero su legado artístico, familiar y cultural permanece intacto, marcando la infancia y el corazón de millones en toda América Latina y el mundo. La idea de llevar su vida y obra a la pantalla tenía años rondando en el ambiente del entretenimiento latinoamericano. Desde hace más de una década, diferentes intentos y propuestas habían surgido para contar la historia de este ícono de la comedia, pero varios factores frenaron su concreción. Ya existía un primer esbozo antes de 2020, un guión que prometía mostrar la esencia de Chespirito. Sin embargo, un suceso global que todos conocemos detuvo todos los planes y paralizó la industria audiovisual por completo, dejando proyectos en pausa. En mayo de 2023, con la reapertura de los estudios y la reanudación de los rodajes, la idea cobró nuevo impulso y tras meses de intensas preproducciones, en febrero de 2024 comenzaron las primeras grabaciones. Finalmente, de la mano de los hijos de Chespirito, Roberto y Paulina Gómez Fernández, el 5 de junio de 2025, la serie llegó a nuestras pantallas a través de HBO Max tras un largo y complejo periodo de gestación lleno de expectativas y controversias. La bioserie se inspira principalmente en la autobiografía Sin Querer Queriendo, que Roberto Gómez Bolaños publicó en julio de 2006. Esta obra no solo fue la base textual, también se apoya en abundante material de archivo familiar, fotos, videos y testimonios inéditos que intentan dar una mirada íntima al hombre detrás del personaje. Pero debo decirte que si lo que esperabas ver era una crónica al pie de la letra, piénsalo otra vez, la serie no pretende ser un documental exhaustivo. Al contrario, se desvía deliberadamente de la realidad para crear una atmósfera cargada de misticismo, nostalgia y sobre todo polémica. Al estar producida y supervisada directamente por los hijos del matrimonio entre Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández, inevitablemente se nota su influencia en la narrativa. A lo largo de los episodios se perciben rasgos evidentes de idealización, especialmente hacia las figuras paternas. Y si bien es entendible que sus hijos busquen honrar el retrato familiar, a veces rayen la glorificación absoluta, como si al contar la historia de su padre, también intentaran redefinir su propia infancia, sanar heridas, tomar partido y reescribir ciertos recuerdos desde su perspectiva emocional. Por otro lado, también se nota cierto tono de resentimiento o ajuste de cuentas hacia personajes del pasado que, directa o indirectamente, influyeron en la vida del creador y por ende también en la infancia de sus hijos. Parece más cercana a un juicio personal que a una reconstrucción objetiva de los hechos. En lugar de mostrar un retrato estrictamente biográfico del comediante, la producción funde vivencias reales con pinceladas de fábula que buscan ilustrar esa chispa creativa que surgía de lo cotidiano, de las pequeñas cosas que capturaba el escritor en su día a día. Por tanto, veremos a Bolaños caminando por la vecindad,
rodeado de ideas flotando en el aire, como si la inspiración brotara de objetos simples. Este recurso sin duda poético funciona como metáfora visual para representar su proceso creativo, pero a veces roza lo puramente fantástico, casi como una historia de magia y sueños. No es casualidad que el mismo show nos advierta al iniciar: cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. La serie se toma amplias licencias creativas, no solo para mostrar cómo Chespirito daba vida a sus personajes y sus historias, sino también para retratar a quienes lo acompañaron en el camino, piezas clave del éxito que hoy aparecen distorsionadas o exageradas. Aquí se juega con la idea de la memoria subjetiva, lo que recuerda a Bolaños y lo que los guionistas deciden resaltar o modificar. La vida de Roberto Gómez es romantizada en gran parte, mientras que figuras clave como Florinda Mesa y Carlos Villagrán, cuyos nombres fueron cambiados para evitar problemas legales, son retratados con un enfoque bastante crítico, como personajes manipuladores y oportunistas. Por ejemplo, a Florinda se la acusa directamente de ser la causa principal de la ruptura con la primera esposa de Bolaños, un aspecto que en la vida real está mucho más matizado y donde obviamente se deja de lado la fama que Chespirito tenía como Don Juan, algo bien conocido en el medio artístico de la época. Por otra parte, Kiko es presentado como alguien traicionero y mezquino, ignorando totalmente que la cadena televisiva tenía un papel fundamental, explotando comercialmente a los actores. La línea entre justicia narrativa y sensacionalismo es muy delgada. La serie dramatiza tensiones con discusiones de camerino que, según varios testimonios de los mismos protagonistas, en realidad formaban parte del día a día y se recordaban más con cariño que con rencor. Todo indica que la producción exagera antiguos conflictos para así sumar drama y audiencia. Al momento de editar este video, aún queda por ver cómo la serie abordará ciertos temas incómodos, como las disputas legales por los derechos de personajes emblemáticos. En el caso de Carlos Villagrán, el actor que dejó el programa a finales de 1978 para lanzar su propio show con Kiko en Televisa, alegando que él había contribuido significativamente a la creación del personaje, inició acciones legales contra Chespirito, pero el juicio se resolvió a favor de Gómez Bolaños, confirmando que los derechos pertenecían al creador original. Tras esta derrota, Villagrán rebautizó a su personaje como Kiko con K y comenzó a presentarlo en Venezuela a partir de 1981, aunque sin alcanzar el mismo éxito que tenía bajo la dirección de su antiguo compañero de elenco. Por otro lado, María Antonieta de las Nieves vivió una situación similar pero más prolongada. En 1995, tras un descuido de Chespirito, logró registrar el nombre de la Chilindrina, argumentando que había creado gran parte del aspecto físico y la personalidad del personaje, desde el suéter hasta los gestos. En 2001, tanto Bolaños como Televisa interpusieron una demanda por uso indebido, pero a más de una década de litigio. En julio de 2013, ella ganó el caso y obtuvo los derechos exclusivos sobre su personaje. Lo celebró públicamente diciendo: "La Chilindrina es mía y no me la puede quitar nadie". Y dime, ¿tú qué opinas? ¿De verdad un personaje solo le pertenece a quien lo escribió en papel? ¿O también a quien lo volvió inolvidable con su rostro, su voz, su energía única? Porque seamos honestos, ¿alguien realmente quiere ver a un Wolverine que no sea Hugh Jackman o se le parezca? ¿O a un Deadpool sin Ryan Reynolds o a otro Don Ramón? Ya lo hemos vivido, el cambio de Capitán América tras Chris Evans dejó decepcionados a muchos, y ni hablar de lo que pasó con Superman al sacar a Henry Cavill. Cambia el actor y cambias la conexión. Lo mismo pasa con los personajes de Chespirito. No basta con escribir una frase icónica. Hace falta quien le dé alma, cuerpo, tiempo y ese carisma que conectó inicialmente con el público. Considerando todo lo anterior, ahora sí dime, ¿a quién crees que pertenecen en realidad esos personajes que marcaron generaciones? Bueno, retomando. Otro punto delicado que la serie aún no ha explorado del todo es el polémico romance entre Chespirito y Florinda Mesa, una relación muy criticada no solo por haberse iniciado mientras él seguía casado, sino por cómo ella, según muchos, fue ganando poder tras bambalinas,
al punto de querer apropiarse de su legado e incluso intentando robarle el protagonismo en entrevistas públicas. Y bueno, yo no sé ustedes, pero con el paso del tiempo, de la mano de Florinda Mesa, yo veía un chavo más apagado, más triste, más enfermo. ¿Lo notaron también o son solo ideas mías? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Como podemos ver, no todo eran risas ni buena convivencia en la vecindad del Chavo, ni en la vida de Chespirito. Y es justo ahí donde la serie se queda corta en realismo, especialmente al retratar a Bolaños. Lo presenta casi como un ser intocable, inocente, bondadoso, casi perfecto, pero más allá de las licencias poéticas, no debemos olvidar que también era humano, con virtudes sí, pero también con errores, contradicciones y sombras como cualquiera de nosotros. Pero como dije al principio, no todo es negativo. Hay que reconocerlo, la serie logra algo muy poderoso, evocar la infancia de millones. Basta con escuchar frases como se me chispoteó, no contaba con mi astucia o qué bruto póngale cero para que regresen las risas, los recuerdos y esa conexión emocional que nunca se fue. Y aunque no sea una versión fiel al 100%, el sentimiento de nostalgia que despierta sí que vale la pena. Uno de los aciertos más valiosos de la serie y que sin duda se agradece es permitirnos ser testigos a través de la pantalla del origen simbólico de ciertos elementos entrañables del universo de Chespirito. Ver de dónde viene algo tan icónico como la gorra del Chavo o descubrir el trasfondo de frases tan memorables como fue sin querer queriendo o síganme los buenos es como abrir un baúl de recuerdos compartidos que sin darnos cuenta habíamos hecho parte de nuestra vida familiar. No es solo una gorra vieja o un grito de batalla infantil, para muchos eran parte de la rutina, de los almuerzos con los abuelos, de las risas con los primos frente al televisor, y al comprender su significado más profundo, ese vínculo emocional se intensifica. La serie nos da esa posibilidad, la de apropiarnos aún más de un legado que aunque no nos pertenece en lo literal, sí vive en nuestra memoria afectiva, porque al conocer la historia detrás de lo que veíamos con tanta inocencia, sentimos que formamos parte de algo más grande, de una época, de una cultura, de un cariño colectivo, y ese sentimiento, el de reencontrarse con algo que parecía perdido pero que sigue ahí, eso no tiene precio. Es realmente emotivo ver a los actores dar vida a quienes marcaron tantas infancias con risas y lágrimas. En este punto la serie acierta con un casting excepcional. Pablo Cruz Guerrero logra capturar la esencia de Roberto Gómez Bolaños con una transformación física y emocional impecable. No se limita a imitarlo, sino que lo humaniza, nos hace sentir a su personaje aún más cercano. Y por su parte, el resto del elenco también brilla, reviviendo con notable precisión a los personajes que habitaban la vecindad original. Contar con los cameos de Edgar Vivar, María Antonieta de las Nieves y Esteban Valdés, el hijo de Ramón Valdés, aporta autenticidad y un guiño nostálgico para el público. Además, vemos a Roberto y Paulina Gómez Fernández, los hijos de Chespirito, en apariciones familiares que refuerzan la carga emocional de la historia. Cada aparición no solo rinde homenaje a los originales, también construye una capa extra de nostalgia para quienes crecimos acompañados por el Chavo, el Chapulín y toda su vecindad. Verlos ahí una vez más se siente como volver a casa por un rato. La escenografía, el vestuario y la banda sonora recrean con gran fidelidad la época dorada de la televisión mexicana, elevando la producción a un nivel realmente destacado. El resultado ha sido un éxito rotundo. Durante su primera semana, la serie se convirtió en la más vista en la historia de HBO Max en México y Latinoamérica, entrando incluso dentro del top global. La mayoría de los fans la ha recibido con cariño, celebrando en redes y foros el homenaje con corazón al legado de Bolaños, y la crítica no se ha quedado atrás. Muchos la describen como un tributo crucial al patrimonio cultural latinoamericano, destacando su autenticidad y fuerte carga emocional. En conclusión, si lo que buscas es una verdad histórica sin adornos, esta serie probablemente no sea para ti. En ese caso te recomiendo explorar los documentales y entrevistas que ya existen sobre Roberto Gómez Bolaños,
donde su pensamiento, trayectoria y legado están mucho mejor documentados y sin filtros creativos, e incluso podrás averiguar por ti mismo cómo era en verdad el trasfondo dentro de todo lo que se vivía alrededor de Chespirito, su show y sus personajes. Pero si lo que anhelas es volver, aunque sea por un rato, a esos días en que con solo encender el televisor te convertías en un niño más de la vecindad, cuando querías regalarle una torta de jamón al chavo porque sentías su hambre como si fuera tuya, o deseabas gritarle a Chapulín para que no se confiara tanto, entonces esta serie definitivamente es para ti. Porque más allá de sus licencias y exageraciones, Sin querer queriendo es un puente al pasado, una oda a la creatividad de Chespirito y su talento para tomar experiencias comunes transformándolas en historias memorables, un tributo hecho con cariño, que remueve recuerdos, despierta sonrisas y por un momento te hace sentir que todo sigue igual, que los buenos aún ganan y que el barril del chavo sigue ahí esperándonos y brindando refugio. ¿Y tú qué opinas? ¿Estamos ante una romantización justificada o una distorsión peligrosa que quizás solo busca generar rating a través de la polémica? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Por mi parte me despido, no sin antes invitarte a suscribirte, dejar tu like y compartir este video si te gustó. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo en la Cueva del Geek y nos permite seguir creando contenido interesante. Yo soy Dante y nos vemos en la próxima historia. Bye.